Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cocina de la Metichara. Hoy voy a prepararos boquerones en vinagre, entonces os voy a explicar el paso a paso, el proceso que he hecho. Esta mañana he ido al mercado, a la pescadería y he comprado boquerones frescos, que son estos. Entonces, le he pedido al pescatero que me los limpiase. ¿Qué es lo que ha hecho? Les ha quitado las tripas, ¿veis? Entonces, ahora, ¿qué es lo siguiente que yo he hecho? Los he metido en una fuente porque él me los puso en un bol con cubitos de hielo. Los he tenido metidos en cubitos de hielo 2 horas. Entonces han ido desangrándose porque los boquerones, para hacerlos en vinagre, la carne del boquerón tiene que estar muy blanca, muy limpia. Entonces, con el hielo ya han ido desangrándose. Cuando he llegado a casa, lo que he hecho ha sido ponerlos en el bol y cambiarlos de agua. Los he cambiado 4 veces de agua. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahora estoy quitándoles la espina, porque el pescatero les sacó las tripas, pero les dejó la espina. Entonces, como veis, estos ya están desespinados, ¿eh? Ya no tienen espina. Entonces vais a ver qué fácil. Se coge el boquerón, cojo el boquerón de la parte de arriba, lo sujeto y tiro suavecito de la espina. Entonces, cuando llego aquí a la parte de abajo, cojo un cuchillo y raca. Y ya está el boquerón preparado para el siguiente paso. Pues después de haber desespinado el kilo de boquerones, ya los tengo aquí limpísimos, preparados, maravillosos, súper limpitos y bien enjuagados y colados con el colador. Entonces, ahora los echo en bol. Y la preparación es la siguiente. Para que nos queden bien turgentes y bien duritos, le voy a echar un buen puñado, bien hermoso, de sal. Y un poquito más. Aproximadamente van a ser como 75-80 gramos de sal. Los mezclo bien. Los remuevo. Una vez que la sal está bien integrada, pulverizo con vinagre de Jerez. Aproximadamente unas 30 a 35 pulverizaciones del vinagre de Jerez y completo hasta cubrir los boquerones con vinagre blanco de vino. Esta receta va dedicada a mi queridísima amiga Susana Manzano, de aquí Aceite en Manzano y Vinagre en Manzano. Susana es monja de clausura en el santuario de la Fuensanta. La quiero muchísimo. Y desde aquí, desde la cocina de la Metichara, muchos besos a Susana y a todas las monjas de clausura. Que deseo que os encante esta receta. Y ya una vez que tengo la fuente cubierta con los 2 tipos de vinagre y con la sal, ahora le voy a poner un papel film y lo voy a tener 2 horas en el frigorífico. Y después de esas 2 horas lo meteré al congelador 2 o 3 días. A partir de 2 días ya estarían perfectos para comer. Pero bueno, si lo dejáis 2, 3, 4 días, pues también será maravilloso. Y dentro de 2 o 3 días nos volvemos a ver en la cocina y terminamos de preparar la receta. Un beso, gracias y nos vemos pronto. He tenido los boquerones 3 días en el congelador. Como os dije, a partir de 2 días
estarían perfectos. Pueden estar 3, 4 o si queréis los podéis tener más días. Entonces, ahora ¿qué es lo que hago? Estos son para comerlos hoy. Los pongo en un plato. ¿Que os gusta que sepan menos a vinagre? Los podéis enjuagar con agua. Pero como a mí me gustan así con el sabor de vinagre que tienen, pues no los voy a enjuagar directamente, los voy a colocar en un plato, escurriéndolos bien del caldito que tienen. Aquí tengo un ajo y lo que voy a hacer es láminas muy finitas. Esto es lo que voy a ponerle encima de los boquerones. Colocamos las láminas de ajo sobre los boquerones. Aquí tengo el perejil bien picadito, lo he lavado, lo he secado y lo he picado súper bien. Y entonces espolvoreo encima. Y para terminar la receta, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Pues aquí tenéis terminada la receta de los boquerones en vinagre. Estos boquerones los voy a consumir hoy y como mucho mañana. Entonces, ahora los voy a dejar un ratito aquí a temperatura ambiente para que el aceite amalgame bien todo el sabor con el ajico y el boquerón y pues dentro a lo mejor de 1 hora o 2 horas los vamos a comer. Aquí tenéis la fuente de los boquerones que han estado congelados 3 días, después los pasé al frigorífico y ya están descongelados. Entonces están en su propio caldo. Mirad qué bonitos, qué maravilla. ¿Que os gusta con menos sabor a vinagre? Pues entonces le quitáis el caldo, les echáis agua, los laváis bien en agua, después los secáis bien en un papel de cocina. ¿Que os gusta con sabor a vinagre? Pues los dejáis así en su caldo original. Le añadimos orégano, vamos a añadir más cantidad aquí, así. Y entonces con este caldo, con su orégano, ya los podemos tener en el frigorífico hasta 1 mes, que los podéis consumir pues a la semana, a las 2 semanas, hasta 1 mes, estarán ricos. Listo.